En la oscura tapicería de la historia, donde verdades se entrelazan con leyendas, una narrativa impactante se desarrolla bajo el manto de la religiosidad y la superstición. En los callejones de Loudun, una pequeña ciudad francesa, surge un enigma aterrador y misterioso que involucra inocencia, poder y un fenómeno que trasciende la comprensión humana. Las voces del pasado susurran una historia perturbadora, un relato que desafía el tiempo, permaneciendo tan enigmático como cautivador. Hola viajeros de la historia, prepárense para desentrañar los secretos y las sombras detrás de la posesión de las monjas de Loudun, donde lo divino se encuentra con lo inexplicable. ¿Están listos para este viaje en el tiempo? Así que antes ya deja tu super like y sumerjámonos en este misterio. El escenario de Loudun. En el corazón de Francia, en la tumultuosa era del siglo XVII, Loudun se yergue como una ciudad pequeña, pero con una presencia significativa en la trama religiosa y política de la época. Es un lugar donde la fe católica es más que una creencia, es el fundamento de la vida cotidiana. Las calles de Loudun respiran una atmósfera de devoción, pero también de secretos ocultos. En este escenario, nuestra historia comienza con personajes cuyas vidas están a punto de entrelazarse en uno de los eventos más enigmáticos de la historia. Urbain Grandier, el carismático sacerdote de Loudun, es un hombre de muchos contrastes. Elocuente y educado, es admirado por muchos, pero su reputación se ve empañada por rumores de libertinaje y desprecio por la autoridad eclesiástica. Grandier rápidamente se convierte en una figura controvertida, ganándose poderosos enemigos, incluido el obispo de Poitiers. Sus opiniones y su comportamiento desafiante despiertan la ira de figuras influyentes que buscan su ruina. Es en este clima de tensión e intrigas que el destino de Grandier comienza a entrelazarse con el del convento de las Ursulinas de Loudun. Lo inexplicable en el convento. En el convento de las Ursulinas, liderado por Joanna de Angelis, un fenómeno perturbador comienza a manifestarse. Las monjas comienzan a sufrir convulsiones inexplicables, gritos y comportamientos que desafían toda lógica. Alegan estar poseídas por demonios y señalan a Grandier como el culpable de estas posesiones. Las descripciones de sus tormentos son detalladas e impactantes, llenas de visiones aterradoras y actos de fuerza sobrenatural. Estos eventos atraen la atención de toda Francia, con muchos viéndolo como un ataque directo del mal contra la iglesia. Sin embargo, las acusaciones de las monjas levantan sospechas. ¿Habrá una verdad oculta detrás de estas afirmaciones? ¿O Loudun es escenario de una manifestación verdaderamente sobrenatural? Las incidencias en el convento se intensifican. Las monjas, bajo el liderazgo de Joanna de Angelis, continúan mostrando comportamientos y síntomas que desafían la explicación. Hablan en lenguas desconocidas, exhiben una fuerza sobrehumana y relatan visiones aterradoras. Estos eventos no solo llaman la atención del público, sino también de las autoridades eclesiásticas y seculares. El fenómeno es tan perturbador que se llaman a exorcistas para manejar la situación, pero sus intentos de aliviar el sufrimiento de las monjas a menudo fallan o incluso agravan los síntomas. La comunidad de Loudun se divide. Muchos lo ven como una prueba de la existencia del mal sobrenatural, mientras que otros comienzan a sospechar de manipulación y fraude. La política detrás de lo sobrenatural. A medida que el caso gana notoriedad, queda claro que las posesiones de Loudun son más que una cuestión de fe, son un campo de batalla para intrigas políticas y religiosas. El contexto es el periodo de tensiones entre católicos y protestantes en Francia, un tiempo en el que las acusaciones de brujería y herejía se utilizan con frecuencia con fines políticos. El sacerdote Urbain Grandier, con sus poderosos enemigos, se convierte en el chivo expiatorio perfecto. La historia revela cómo figuras influyentes, incluido el obispo de Poitiers y el cardenal Richelieu, podrían haber utilizado las afirmaciones de las monjas para consolidar su poder y suprimir disidencias.
A medida que las monjas continúan haciendo sus acusaciones, la trama se complica, sugiriendo que las posesiones pueden ser menos sobre demonios y más sobre la manipulación y control humanos. Investigaciones más profundas comienzan a arrojar dudas sobre la autenticidad de las posesiones. Algunos comienzan a cuestionar la legitimidad de las afirmaciones de las monjas, señalando posibles motivaciones políticas y personales detrás de sus acciones. Documentos y testimonios sugieren que la histeria colectiva, junto a la posible manipulación por parte de figuras influyentes, podría haber desempeñado un papel significativo en el escándalo. Las acusaciones contra Grandier, aunque sensacionales, carecen de evidencia concreta, y las inconsistencias en los relatos de las monjas comienzan a surgir. El destino de Urbain Grandier. El juicio de Urbain Grandier en 1634 se convierte en un espectáculo de justicia y superstición. Acusado de brujería y de haber causado las posesiones de las monjas de Loudun, Grandier enfrenta un tribunal donde la política y la religión están inextricablemente entrelazadas. El proceso está marcado por violaciones de los procedimientos legales y una atmósfera de histeria. Los testimonios en contra de Grandier son dramáticos y controvertidos, con las monjas presentando episodios de posesión en pleno tribunal. A pesar de la falta de evidencia concreta, la condena de Grandier parece ser una conclusión inevitable, dada la animosidad de sus enemigos y el clima de miedo y superstición que impregna a Francia. Su condena y ejecución subsiguiente son vistas por muchos como una injusticia, un trágico resultado del conflicto entre lo racional y lo irracional, entre la política y la fe. Tras la ejecución de Grandier, las posesiones y disturbios en el convento de Loudun cesan misteriosamente. Este repentino fin levanta más sospechas sobre la autenticidad de los eventos. Algunos historiadores y observadores sugieren que la histeria colectiva, combinada con la posible manipulación por parte de figuras de la Iglesia y del Estado, pudo haber sido la verdadera causa de los acontecimientos. El episodio deja un legado de dudas y especulaciones. ¿Fueron las monjas víctimas, participantes voluntarias o simplemente peones en un juego político más amplio? La historia de las monjas de Loudun permanece como un ejemplo clásico de cómo el miedo y la superstición pueden ser manipulados con fines políticos y religiosos. Y parece que este caso va más allá de un mero episodio de histeria religiosa. Refleja las complejidades de la sociedad francesa del siglo XVII. La persecución de Grandier y el fenómeno de las posesiones de las monjas destacan las tensiones entre la Iglesia católica y el creciente escepticismo científico, así como las disputas políticas internas de Francia. El episodio también plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia, la influencia del poder sobre la verdad y la facilidad con que el miedo puede ser utilizado para controlar y manipular. El legado de Loudun es un espejo sombrío que muestra cómo la fe y el miedo pueden ser utilizados para oscurecer la verdad y justificar actos de crueldad e injusticia. Así, la historia de las monjas de Loudun nos deja un legado profundo y perturbador. Nos muestra cómo la verdad puede ser oscurecida por miedos, poder y creencias, y cómo la justicia puede corromperse cuando la superstición prevalece sobre la razón. Esta narrativa no es solo una ventana al pasado, sino también un espejo que refleja cuestiones atemporales sobre la naturaleza humana y la sociedad. Nos recuerda la importancia de cuestionar, de buscar la verdad y de no permitir que el miedo nos gobierne. ¿Qué te pareció este video? Deja tu comentario. Espera, aún no se acabó. Seleccionamos un video sorpresa para ti y espero que te guste. Prepárate porque está a punto de empezar. Puede que esta historia haya llegado a su fin, pero nuestro viaje a través de los misterios de la historia continúa. Un lugar que a día de hoy es un símbolo de poder y lujo que despierta envidias por su arquitectura. Un palacio que fue y será siempre un lugar que guarda muchos misterios y hechos sorprendentes. Hola, viajeros de la historia. Hoy nos embarcaremos hacia Francia y conoceremos todos los secretos del famoso Palacio de Versalles. ¿Tienes ganas de embarcar en este viaje? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video.
El chef se quitó la vida. François Vatel fue el cocinero oficial de Luis de Borbón, príncipe de Condé, uno de los generales más importantes del rey Luis XIV. Vatel se encargaba de proporcionar comida para todas las ocasiones, desde banquetes hasta aperitivos para el rey antes de acostarse. En 1671 supervisó un banquete para 2.000 personas. El día antes del banquete, el proveedor de pescado le informó de que no habría suficiente pescado para el banquete. Estaba tan molesto por las implicaciones de esto para su reputación que apoyó una espada en la pared y se suicidó. Más tarde se descubrió que fue un malentendido y que había suficiente pescado para el banquete. La amante de Luis XIV. En las décadas de 1670 y 1680, la corte francesa se vio envuelta en una auténtica caza de brujas que provocó cientos de detenciones y costó decenas de vidas. Todo comenzó a finales de la década de 1660, cuando los miembros de la corte francesa empezaron a morir en circunstancias misteriosas. Las autopsias revelaron órganos ennegrecidos y dañados, lo que llevó a las autoridades a creer que las víctimas fueron envenenadas. En 1678, la policía recibió un aviso anónimo de que el propio rey Luis XIV era un objetivo. Los investigadores finalmente dirigieron sus ojos a Catherine Monvoisin. En el interrogatorio, su hija implicó a una de sus clientes, la amante del rey, la marquesa de Montespan. Solo compraba afrodisíacos para rociar la comida del rey y para ayudar en los rituales mágicos destinados a enamorarle. El rey Luis decidió suspender la investigación pública, pero la investigación continuó. En total, 319 personas fueron detenidas y 36 ejecutadas en lo que se denominó el caso del veneno. Luis XIV tuvo una boda secreta. En esa época era habitual que la realeza se casara con otros miembros de la realeza por razones políticas y para garantizar que sus herederos tuvieran un linaje 100% aristocrático. Sin embargo, los matrimonios entre miembros de la realeza y los que no lo son seguían produciéndose y, cuando lo hacían, requerían creatividad. Françoise d'Aubigné comenzó a trabajar para Luis XIV como institutriz de sus hijos con Madame de Montespan. Cuando ambos se separaron, Françoise animó al rey a reconciliarse con su antigua esposa, María Teresa de España. Pero entonces María Teresa murió repentinamente en 1683. Luis y Françoise se acercaron aún más y el rey decidió casarse con ella. Se casaron en una ceremonia secreta y su matrimonio fue considerado morganático, lo que significa que Françoise nunca podría convertirse en reina y ninguno de sus herederos podría reclamar el trono. Los problemas matrimoniales de María Antonieta. Luis XVI y María Antonieta solo tenían 15 y 14 años respectivamente cuando se casaron. Los dos no consumaron su matrimonio hasta 7 años después. Oh, no. Luis sufría de fimosis, lo que acabó afectando a su rendimiento. Esto era un problema para María porque se esperaba que las reinas cumplieran una función, proporcionar herederos varones. Así que la madre de la reina, la emperatriz María Teresa de Austria, intervino para resolver el problema. En sus cartas, María Teresa presionaba a su hija y le daba consejos. En un momento dado, sugirió que María debería hacerle más caricias al rey. A continuación, la emperatriz envió a José, el hermano de María. Cuando llegó, diagnosticó a la pareja como dos completos torpes. Finalmente, María Antonieta concibió y posteriormente escribió a su hermano para agradecerle su ayuda. El consejo exacto que les dio se ha perdido en la historia. El caso del collar de diamantes.
El asunto del collar de diamantes comenzó con una ambiciosa ladrona y estafadora francesa llamada Jeanne Valois Saint-Remy, que decía ser la condesa de la Motte. Durante el reinado de Luis XV, el rey encargó un collar de diamantes valorado en 2 millones de libras, que serían 15 millones de dólares actuales, para su amante, Madame du Barry. Pero el rey murió sin pagarlo. La condesa de la Motte vio en el collar una oportunidad para enriquecerse. Inició un romance con el cardenal Rohan, que había caído en desgracia con la madre de María Antonieta, María Teresa. Falsificó cartas de María Antonieta para convencer al cardenal de que la reina quería el collar. El cardenal, con la esperanza de ganarse el favor de la reina, se ofreció a comprarla y regalársela. Así que la condesa organizó una reunión clandestina en el palacio para que el cardenal presentara su regalo a la reina en persona. Contrató una mujer que se parecía a María Antonieta y el cardenal fue engañado. Mientras tanto, la condesa se quedó con el collar y empezó a vender los diamantes. Todo se desmoronó cuando el cardenal no hizo el primer pago. Los joyeros reales comparecieron ante el tribunal y pidieron que se les devolviera el dinero, y el tribunal finalmente se enteró de la estafa. El rey exilió al cardenal Rohan, pero el incidente dañó permanentemente la reputación de la monarquía, especialmente la de María Antonieta. Relaciones extramatrimoniales de los duques de Orleans. La corte francesa estaba llena de cortesanos ambiciosos dispuestos a utilizar el sexo para favorecer su posición. Y uno de los libertinos más notorios de todo el grupo fue Guy-Armand de Gramont, conde de Guiche. Armando llamó la atención de Felipe I y ambos iniciaron un romance. Se dice que Felipe se enamoró de él, pero el sentimiento no era mutuo. Con el tiempo, Armando también comenzó a tener un romance con Henrietta, haciendo que Felipe se pusiera celoso. Un día, Felipe estuvo a punto de pillar a Armando y a Henrietta en el acto, pero un criado muy avispado le dio un cabezazo al conde de Guiche y le hizo sangrar. Con el rostro cubierto por pañuelos, Armando logró escapar sin ser detectado. 130 personas pisoteadas en una boda. Cuando Luis XVI y María Antonieta se casaron, los fuegos artificiales eran una novedad para el pueblo francés. La boda de Luis y María Antonieta fue una celebración que duró 2 semanas y no reparó en gastos. Más de 5.000 invitados asistieron a la boda y más de 200.000 parisinos se reunieron para ver el espectáculo de fuegos artificiales. Pero una fuerte ráfaga de viento desvió algunos de los fuegos artificiales hacia la multitud. Se desató el pánico y en la confusión muchas personas fueron pisoteadas. El recuento oficial del gobierno en ese momento fue de 133 muertos. Pero otras fuentes estiman que fueron más de 1.000. Luis y María Antonieta estaban tan horrorizados que donaron todas sus asignaciones reales mensuales a las víctimas. 4 hermanas de la misma familia fueron amantes de Luis XV. Las hermanas de Mailly eran hijas de cortesanos franceses cuya cercanía al rey hizo que crecieran en la corte. El cardenal Fleury, con la esperanza de mejorar su propia posición, presentó a Luisa de Mailly a Luis XV y en 1732 se convirtió en su amante. Pero cuando el rey la reconoció oficialmente 6 años después, la silenciosa Luisa decidió que no quería llamar la atención. Cayó en desgracia y su hermana Paulina entró en escena en 1739. 2 años después, Paulina murió tras dar a luz al hijo del rey. Entonces el cardenal presentó a la hermana menor de Luisa, María Ana. Era la más ambiciosa de todas. Yes. María Ana sedujo al rey e hizo desterrar a su hermana Luisa a un convento. María Ana organizó entonces el matrimonio de su otra hermana, Diana, con un duque, para ganar otro aliado en la corte.
Esto hizo que se rumoreara que María Ana y Diana disfrutaban juntas entreteniendo al rey. María Ana murió en 1744 y el rey se volvió a Diana. Sin embargo, la relación de Diana y Luis fue breve. De las 5 hermanas de Mailly, solo Hortense rehuyó el afecto de Luis. ¿Y tú, sabías de alguno de estos escandalosos sucesos en Versalles? ¿Cuáles son los que más le han llamado la atención? Déjelos en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!